Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ocupe su lugar. Dios añada bendición a nuestras vidas. En este capítulo 5 de Mateo encontramos estas bienaventuranzas y estas son de vital importancia, amados hermanos, porque presenta el corazón y el mensaje del Señor Jesucristo. Sus enseñanzas aquí en este monte, ya lo explicó la hermana la semana pasada, cómo es que Él subió, se sentó, era una forma de vida del Señor Jesús, enseñar. Estas enseñanzas del Señor Jesús desafiaron las normas sociales de la época y promueven un enfoque radical sobre el amor, el arrepentimiento, el perdón y el ejemplo. Los principios presentados aquí en este sermón, que no termina en el capítulo 5, sino abarca otros más, hermanos, nos muestra la importancia de la humildad, también la misericordia. Y lo que vamos a abarcar el día de hoy son algunas características del cristiano, del que se arrepintió. Si usted se da cuenta, el Señor Jesús, Él enseñaba, pero en un orden tan preciso, tan conciso, tan adecuado, que Él no entró hablando del carácter del cristiano, no. Él primero inició con el arrepentimiento. El arrepentimiento de pecados nos lleva a obtener la salvación. Esa salvación que la obtenemos precisamente por la gracia de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Pero una vez que ya nos arrepentimos, una vez que ya estamos caminando, entonces sí, el Señor Jesús empieza a enfocarse en el carácter del cristiano. Y es que miren, amados, el ser cristiano sí es un cambio de vida. Debe ser un cambio de vida. Yo he entendido mucho en estos últimos meses cómo Dios nos ama tanto, y parece una frase tan trillada, pero cuando lo hacemos, nos comemos la palabra, lo analizamos y el mismo Espíritu Santo te hace entender y comprender, hermano, que el ser humano desde un inicio fue diseñado para tener comunión con Dios. Nosotros somos de Dios, pero el hombre se perdió. El hombre al caer en pecado distorsionó todo, y a raíz de ahí, ya lo vimos un martes las mujeres, a raíz de ahí se viene el sufrimiento, el dolor, la tristeza, el pecado, y el hombre a partir de ahí es terrible. Pero vino Cristo, hermanos, y Él dice: a partir de mí yo vengo con un propósito, vengo a dar mi vida para el perdón de pecados. Y volvemos nosotros, los arrepentidos, los perdonados, los redimidos, volvemos a tener esa comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero nuestras vidas no pueden ser iguales. No deben ser iguales. Porque ya somos regenerados, porque ya nos perdonó, pero el Señor nos muestra el carácter del cristiano. Mateo, en este evangelio que es dirigido a los judíos, muestra un discurso pronunciado por Jesús que se encuentra, como le mencionaba, no solo en el capítulo 5, sino del 5 al 7, unas enseñanzas que se consideran las más importantes en el cristianismo y que abordan, hermano, el tema de el carácter y virtud de un arrepentido, de un verdadero cristiano. En el contexto histórico de esta enseñanza nos habla de un periodo de una intensa búsqueda espiritual entre el pueblo judío y un deseo de que viniera un redentor. El pueblo judío tenía hambre, pero más hambre de lo espiritual, tenía hambre de un gobernante político. Queremos un redentor, pero que venga a pelear por nosotros.
Uno de los aspectos más conocidos en este capítulo de Mateo son precisamente estas palabras, las bienaventuranzas. Y solamente voy a recalcar algo que nuestra hermana ya nos enseñó. Pero en estas bienaventuranzas Jesús pronuncia bendiciones sobre aquellos que a menudo, escuche bien, fueron y seguirán siendo algunos marginados o considerados débiles dentro de la sociedad. Estas bendiciones lo primero que hace es resaltar el reino de Dios, que el reino de Dios pertenece a los pobres, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Pero también estas enseñanzas desafían las normas del éxito y la riqueza aquí en la tierra. Y es que en las bienaventuranzas encontramos, hermano, aún la prosperidad, no solo espiritual, sino también económica. Y usted va a decir, ¿dónde? ¿Dónde? Las bienaventuranzas comienzan con una serie de declaraciones que refuerzan la idea de que, aunque estos grupos vulnerables, pobres, hablando de una manera literal, pueden ser ignorados, despreciados en la sociedad, son precisamente ellos los que pueden recibir consolación. Pero ya lo dijimos, no solo los que lloran por cualquier cosa, sino los que lloran por su miseria de pecado. Amén. En el reino de Dios somos muy importantes, hermanos. Las bienaventuranzas han tenido un impacto profundo en la teología cristiana. Muchas veces lo manejamos de una manera, otros de otra, pero este pasaje que vamos a meditar en estos domingos nos va a desafiar a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a considerar y a pensar si realmente estamos viviendo como hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Y es que si ya somos perdonados, y es que si ya somos salvos, nuestras vidas tienen que cambiar, hermanos. Nuestras prioridades tienen que cambiar. Yo no concibo, todavía no logro concebir cómo uno que ha sido perdonado y redimido, su prioridad es todo menos Dios. Yo le felicito porque el día de hoy, como los últimos domingos, hemos iniciado el servicio puntual. Esa es su prioridad. Esa es su prioridad. Cada creyente en Jesucristo, hermano, necesitamos conocer las enseñanzas relacionadas al reino de Dios. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero necesitamos vivir de acuerdo al carácter distintivo de uno que pertenece al reino de Dios. ¿Dice amén? Es por eso que el día de hoy vamos a ver estas dos bienaventuranzas que nos van a mostrar, hermano, el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Pregunta, ¿usted es ciudadano del reino de Dios? Amén. Necesitamos mostrar estas evidencias o este carácter. La primera evidencia, hermano, la encontramos en el verso 5. Y es que necesitamos mostrar un carácter controlado a pesar de las injusticias y deseos de venganza. Yo tengo que tener un carácter controlado a pesar de las injusticias y deseos de venganza. Bienaventurado, no se le olvide. Macarios, afortunados. Y esta palabra bienaventurado es supremamente bendecido los mansos, supremamente bendecidos los praus, los mansos. Y ahorita le voy a dar otra definición porque en el original no menciona a los mansos, menciona otra palabra. Pero como estamos casados con esta traducción, pues vamos a analizar esto, los mansos. Hermanos, es imposible traducir esta palabra, por eso es un poquito difícil. Del griego es praus, es manso.
solamente con una palabra que se traduce en inglés, pero la palabra manso tiene la idea de un balance propio entre enojo e indiferencia. Espero darme a entender. De una persona controlada propiamente y de humildad. Esa es una persona mansa. Se lo vuelvo a repetir. Es una persona entre el enojo por la injusticia. Todos nos enojamos por la injusticia, ¿sí o no? Ay. Pero un manso, hermano, entre el enojo y la indiferencia, no que diga, ay, pues no me tomé en cuenta, no, decir, tengo que practicar la mansedumbre porque soy un ciudadano del reino de los cielos. Y yo creo que aquí podríamos empezar a poner palomita o tachecito. ¿Cuánto nos enojamos, hermanos? Y no por las injusticias, simplemente porque voló la mosca y ya estamos, ¡ah! Fíjese que el carácter de los ciudadanos del reino debe ser, una cualidad debe ser la mansedumbre, la humildad. En el lenguaje antiguo, la persona mansa, fíjese muy bien para que no nos vayamos a confundir, no era una persona pasiva, porque a veces confundimos eso. Ay, qué manso es el hermano, porque es muy pasiva. No. Esa pasividad no viene de Dios, hermano, es parte de su carácter. No lo confundamos. No era pasiva o una persona que se deja manejar fácilmente. No, eso no es mansedumbre, esa es otra cosa. La idea principal detrás de la palabra manso, fíjese bien, hermano, y esto es muy fuerte. La definición de mansedumbre es una fuerza bajo control, como de un, ¿qué le diré? Para que no se oiga feo. Como un caballo salvaje, fuerte, pero que está entrenado para hacer su trabajo en lugar de correr a lo loco. Eso es mansedumbre. Es, en otras palabras, hermano, es decir, que mi vida en mi naturaleza de correr y hacer lo que yo quiera, hermano, es que yo voy a estar bajo la autoridad de Dios y no bajo lo que yo quiera. ¿Me doy a entender? Yo espero que sí. Se lo vuelvo a repetir y le acomode esa palabra porque lo original es otra cosa. Es como un caballo salvaje, pero que está entrenado para hacer su trabajo en lugar de correr a lo loco. ¿Cuántas veces somos, hermanos, bien impulsivos, sí o no? Pero si Cristo ya vive en mí, sí, yo voy a tener, y eso que quiero, pero yo tengo que estar bajo la autoridad de Dios y voy a hacer lo que Dios me diga con humildad y bajo autoridad y bajo sujeción. Eso es mansedumbre. ¿Cuántos mansos vinieron? Ay. Acuérdense que la mentira es pecado. La mentira es pecado. El manso es la persona que puede estar enojadísimo, pero restringirse de la ira en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Nos ha pasado? Ay, hermanos. Pero sí, por favor pongan más sillas por ahí, creo. Hermanos, hemos estado así, a punto de, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Hermano, pero por la obediencia a la voluntad de Dios, hermano, no pecamos y no nos dejamos, fíjese muy bien, no nos dejamos ser provocados fácilmente por otros. Déjeme decirle algo. ¿Cuántos tenemos un carácter bien colérico? ¿Y tu familia sabe que tienes un carácter colérico? Sí. ¿Y a cuántos de ustedes los provocan? Y dicen, ya sé cómo. Ya sé que por aquí. Y todavía te dicen, es que de todo te enojas. Es que de todo te enojas.
Un manso, escúcheme muy bien, no pierde el hilo, no se distraiga. Una persona manso, hermano, no se va a enojar y no va a caer en provocación por otros. Pregunta, ¿será fácil? Pero si tú eres un ciudadano en el reino, tú vas a estar controlado bajo la autoridad de Dios. El hombre que sufre del mal sin deseos de venganza, ese va a recibir la recompensa. Le decía algo, mansedumbre, pero en el original no es mansedumbre. Dice así: feliz, afortunado, supremamente bendecido, lo máximo. Va a ser feliz. Los apacibles, los que tienen paz en medio de las injusticias. Aquellos apacibles que pueden tener esa paz, esa tranquilidad, a pesar de que el otro te esté picando para que te enojes. ¿Sí me doy a entender? Ese va a ser feliz. Ese va a ser feliz. Pregunta, ¿es fácil tener este carácter, hermanos? No. Pero debe ser una evidencia del cristiano. Yo sé que está para pensarse. Yo sé que sí. Pero sí, hermano, ¿esto cómo nos pega? Acuérdense que la palabra es como espada de dos filos. Penetra para acá y penetra para allá. Dichosos, felices, aquellos apacibles, aquellos que mantienen la cordura, aquellos que aunque no quieran hacer, pero cedemos ante la voluntad de Dios. Una persona mansa, hermano, dicen en el mundo, soy mansa pero no mensa. Aquí no aplica. Aquí no aplica. Y hay una recompensa. Mire, hermano, el hombre que sufre del mal sin deseo de venganza, ese es manso. Y aquí solo usted y yo podemos contestar esta pregunta. ¿Cuántas veces hemos tenido el deseo de venganza? Muchas. Pero eso no es de un cristiano. Un manso sufre, sí sufre, pero en su corazón no hay deseos de venganza. Ese es un manso, el apacible. ¿Y qué dice la Biblia? Ese va a recibir su recompensa. Para empezar, Jesús dice, son bien felices esas personas, sumamente felices. Y yo meditaba en esto y decía, sí, Jesucristo no se equivoca nunca. Imagínese una persona con este carácter bajo la autoridad de Dios. ¿Va a sufrir de la vesícula? ¿Va a sufrir del hígado? ¿Va a sufrir de gastritis? ¿Va a sufrir de tantas situaciones? Va a ser feliz. Y yo meditaba en todo esto y decía, ¿cómo a veces vamos guardando en nuestro corazón y aún nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo organismo se ve afectado por esta situación? ¿Se ha dado cuenta? Ya de pura entrada, feliz los apacibles, felices los que se mantienen con esta característica. ¿Cuál es la promesa? Ellos recibirán la tierra por heredad. Solo los mansos, solo los dispuestos a controlar sus deseos por los derechos y privilegios, solo aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, depositando su confianza en que Dios es quien va a cuidar y va a proteger nuestras vidas, solo ellos van a recibir una recompensa. Aleluya. Solo ellos. ¿Y cuál es la recompensa, hermanos? Van a recibir la tierra por heredad. Y esto sí les va a gustar, porque yo sé que a usted le gustan las herencias. ¿Sí o no? ¿Cuántos se pelean por una? Ay, hermana, líbreme Dios. Ya soy manso. Ajá. Ya soy manso. Hermanos, recibirán la tierra por heredad.
prueba, fíjese bien, la promesa de Dios, de Jesucristo, es esto: que Dios no permitirá que sus mansos, que las personas que saben controlar su carácter en las injusticias, hermano, terminen en el extremo ni en el olvido, sino que van a recibir una herencia incorruptible. Y es que a lo mejor ahorita en la segunda bienaventuranza vamos a explicar un poquito mejor, pero para este tiempo, hermano, los judíos, los pobres eran pobres. Había mucha mortandad, había muchas injusticias. Pero estos mansos, Jesús dice, felices, en gran manera, dichosos, los macarios, los que sufren desigualdad social, los que sufren el abandono, los que sufren el desprecio de la sociedad. Felices ellos, porque a pesar de las injusticias no guardan rencor en su corazón. Y es que un cristiano no debe ser rencoroso. De momento el carácter sí nos sale, ¿sí o no? Decimos, pero le voy a hacer, le voy a decir, pero me va a oír. Pero de rato ya, el Espíritu Santo empieza a tratar y ves a la persona y ¿cómo estás? Y no sé qué. Y te dicen, pues no, ¿qué ibas a hacer y a deshacer? El Espíritu de Dios toma el control de mi vida. Esa es una persona mansa. Ellos van a recibir una heredad. Prueba de que Dios, hermano, no va a permitir que los mansos terminen en el olvido. Vamos a recibir una herencia incorruptible. Amén. Solo, hermano, hay que levantar nuestra mirada al cielo en momentos difíciles, como el salmista, y decirle, mi socorro viene de allá. Amén. Y levantar nuestra mirada al cielo y decirle, Padre, todo es tuyo, y por lo tanto lo tuyo también es lo mío. Hermanos, si somos redimidos por la sangre de Jesucristo, somos hijos de Dios, ya somos herederos. Tenemos una herencia incorruptible, pero no terrenal, aunque aquí dice que recibirán la tierra por heredad. Mi Padre, todo es tuyo, por lo tanto todo es mío. Yo soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Jesucristo. Así que en este sentido, el hombre que es manso va a heredar todo lo de Dios. Le explico un poquito de la herencia en Cristo, no en nuestros términos. Mire, hermanos, en el tiempo cuando se escribió Mateo, en los tiempos antiguos, hermano, había tanto desprecio para los niños, para los bebés, que si a la mamá no le gustaba cómo nacía el niño, y sobre todo aquellos niños que nacían enfermos, ¿sabe qué hacían los padres? Iban y los tiraban al basurero. Ahí los tiraban. Iban y decían, no, aquí está, no te quiero. Pero había gente con misericordia, gente con dinero, que iba a los basureros donde sabían que los tiraban y los recogían y los llevaban a su casa. Y había dos opciones, mis amados. Una, los criaban para después venderlos como esclavos. O la otra, iban al registro y los registraban como sus hijos. Y decían, ahora tú eres también mi heredero. Y el recogido heredaba la misma bendición que el hijo primogénito de ese matrimonio. ¿De cuáles quiere ser usted? Eso mismo hizo Cristo con nosotros. Nos vio tirados en la inmundicia, nos vio tirados en la miseria, y fue y pagó un precio que fue su sangre preciosa, y ahora somos
coherederos juntamente con Cristo. ¿No se siente feliz? Por eso tenemos que ser mansos. Se nos olvida lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pensamos que somos los mejores. No, hermano. Vea usted. Vamos a heredar todo. ¿Qué nos dice? Vaya conmigo rápidamente al Salmo 37. Porque las bienaventuranzas van de la mano con los salmos, aunque usted no lo crea. Salmo 37. Vamos a heredar, pero solo aquellos, hermano, que someten el carácter bajo la voluntad gloriosa de Cristo. Amén. Salmo 37. Mire, ¿cómo empieza? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Le hablo de la herencia. Mateo nos dice, felices los mansos, ellos van a recibir la tierra por heredad. ¿Cuál tierra? Todos queremos una herencia, ¿sí o no? Sí, hermano, pero el Salmo nos dice, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás con la verdad. Lo que nos está diciendo, hermanos, el Señor Jesucristo a través de las bienaventuranzas, mi amado, es que en la tierra donde tú habites vas a ser feliz. Donde tú vivas, tú vas a ser feliz. Tú vas a gozar de la paz de Cristo. Tú vas a gozar de su presencia. Pero no solo aquí. Vamos a recibir una herencia en el cielo, hermano. No se pelee por las herencias terrenales. Mire, apenas se muere el papá o a la mamá, y ay, santo Dios, nos sale el fariseo que llevamos dentro. ¿Sí o no? Es que era mi madre. Es que yo le di, es que yo lo vestía, es que yo lo calzaba, es que yo tengo derecho. No te pelees por la herencia terrenal. Si tú eres nacido de nuevo y practicas la mansedumbre, el Señor te va a bendecir en la tierra donde tú habites. Yo quiero que tú te des cuenta, ahí en el lugar donde tú vives, ¿no eres el más feliz de todos tus vecinos? Yo sí. ¿Sí o no? Somos los más felices de los vecinos. ¿Por qué? Porque salimos, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Que a uno ni nos contesta, ¿no? Pero hasta te dicen, oiga, ¿que usted no tiene problemas? Oh, es que yo estoy practicando la mansedumbre porque dice Jesucristo que voy a ser supremamente feliz si practico la mansedumbre. Y aunque no me parezcan las injusticias, ay, estoy apaciblemente bendecido. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? Ahora vamos a recibir una herencia en los cielos. Jesucristo dijo, hermanos, yo me voy y les voy a preparar un lugar porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren heredar la vida eterna? Pues seamos mansos, hermanos. Vamos con el verso 6. No pierda de vista el Salmo 37. No pierda de vista. Salmo 37, 9 dice que los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Somos herederos, hermanos. En el territorio donde tú vives, goza y disfruta porque es lo que Dios te ha dado y te ha bendecido. Pero un día heredaremos la tierra que es en el reino de los cielos. Amén. Verso 6. Termino primero con esto, permítame un momento. La recompensa, para terminar con los mansos, solo que nos, fíjese bien, solo los que entreguemos las riendas de nuestra vida completamente a Dios son los herederos. Son los que gozamos de una vida plena y tenemos la promesa de que Dios guardará nuestras vidas. Somos macarios.
sumamente felices cuando mostramos esta evidencia de carácter. Necesitamos ser mansos, mis amados. Dígale al que tiene al lado: necesitamos ser mansos. Un carácter controlado por el Espíritu Santo de Dios. Ay, es que es injusto. Ve con Dios. Ve con Dios. Ve con Dios. Súfrela y dile: Señor, tú me vas a dar una herencia. Esto no se da de sí mismo, sino que se da por el Espíritu Santo. Déjate controlar por Dios. Amén. Una evidencia más de los ciudadanos del reino. Estamos hablando de los ciudadanos del reino, porque todos queremos ir al cielo, ¿cierto o no? Pero no todos van a ir. Y no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No, solo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y muestra evidencias de uno que quiere entrar al cielo. Amén. Una evidencia más es vivir, fíjese bien, vivir con una profunda pasión y anhelo por la justicia en todas las áreas de la vida. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la promesa? Ellos serán saciados. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Felices, supremamente dichosos los que tienen hambre. Pero no se refiere al hambre física, porque si no usted va a llegar a su casa y va a decir: oh, soy supremamente dichoso y feliz. Aunque fíjese bien, hermano, cuando tenemos hambre física, ¿estamos felices? ¿Cómo? Algunos nos entristecemos, ¿no? Ay, como que, ¿qué tienes? Tengo hambre. Tengo mucha hambre. La sufrimos. Sí, la sufrimos, pero Jesús está diciendo: tú vas a ser feliz, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque estás teniendo un hambre y una sed, pero no de comida, de justicia. De justicia. Mateo escribe en un periodo donde existían muchos pobres, niños huérfanos, viudas, completamente solos o con hijos que alimentar. Pasaban incluso semanas, hermanos, semanas sin comer. Y esto está registrado. Amén. Conseguir agua para ellos era muy difícil. Muchos del pueblo morían por hambre y por sed. Estos hambrientos y sedientos, hermano, a la justicia literal. Había gente ahí en ese monte que estaba escuchando esto, que eran pobres, eran huérfanos, eran viudas, que no tenían para comer, que no tenían para un trago de agua. Estos hambrientos y sedientos hermano, había un motivo, porque los judíos, los escribas y fariseos se estaban enriqueciendo y tenían poder, pero abusando de los más desvalidos. Y más aún, esa gente se deleitaba en sus placeres carnales y nunca se saciaban. A estos que sufrían, hermano, por el abuso de las autoridades, por el abuso de los escribas, por el abuso, hermano, de los fariseos, que eran ricos, nunca se saciaban. Y si el pobre tenía algo, se lo quitaban. Ellos clamaban por justicia. A estos Jesús llamó peinontes. Pero esta palabra de peinontes, hermanos, está diciendo: bienaventurados los pobres, los hambrientos, los pordioseros, los que viven con un hambre intensa. Pero esta palabra peinontes es un participio, es decir, era su estilo ya de vida. No era recurrente su pobreza. No era recurrente el que tenían hambre y sed de justicia porque el gobierno los oprimía. No, ya era su estilo de vida. Vivían clamando justicia, hermanos. A esos Jesús les dice: ustedes son pobres, son miserables, son hambrientos, son pordioseros, que tienen un hambre intensa por la rectitud. No solo, pero aquí es donde entramos nosotros, no solo por los que los oprimen, porque a veces aquí es donde fallamos los cristianos.
Porque yo sé que usted se está identificando y diciendo, ay, pastora, pues es lo que estamos viviendo con nuestros gobernantes. Deseamos, hermano, justicia en nuestro país. Deseamos justicia y rectitud allá. Pero los pobres, hermano, estos bienaventurados, los que tenían hambre y sed de justicia, no solo era para aquellos que los oprimían, sino que Jesús les está diciendo que ellos mismos, que nosotros los que somos cristianos debemos vivir, hermano, con una profunda pasión y anhelo, como el hambre y como la sed insaciable de llevar una vida recta y justa delante de Dios. No es solo lo físico, hermano, Dios suple tus necesidades. Dios nos provee. Yo a usted lo veo muy robusto. Yo a usted lo veo muy rojito de su carita. Yo a usted no lo he visto mendigar en las calles como estaba esta gente del pueblo judío. Lo que le mencionaba hace un rato. No me gustas, hijo, o naces con un defecto, te tiro a la basura. ¿Verdad que no? Yo sé que a algunos de ustedes les han dado ganas de ir a tirarlo y botarlo por allá al canal y decir, ya, me olvido de ti. No. Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado de comer y nos ha dado de beber físicamente, pero no se refiere a esto. Preste mucha atención, no se refiere a esto. Felices, sobremanera dichosos, aquellos que casi se mueren de hambre y de sed, porque dicen, yo quiero vivir una vida recta y justa delante de tus ojos. ¿Quién sufre así? ¿Quién la sufre así? Señor, hoy te fallé. Hoy practiqué la injusticia. Y es que estos son puros verbos que el Señor está diciendo. Aquellos que tienen una hambre intensa por vivir rectamente, reconocen que por ellos mismos no pueden. Teniendo sed. Este es otro estilo de vida. Es otro estilo de vida. Bisontes. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, pero como es un participio, es un estilo de vida. Es decir, yo tengo hambre hoy, tengo hambre mañana, tengo sed hoy, tengo hambre mañana. Mi vida diario tiene hambre de vivir rectamente y justamente delante de Dios. Esto, hermano, nos lleva a algunas implicaciones de esta evidencia. La justicia, según el enfoque de Jesús, no es solo cumplir con las leyes de esta tierra, porque en esta tierra tenemos que ser justos y rectos, ¿cierto o no? Aquí, para los súbditos del reino, no entra esa frase, no sé si es mexicana, el que no tranza, si se la sabe. Tampoco entra esa frase maquiavélica de que lloren en tu casa a que lloren en la mía. ¿Que lloren en dónde? Para un nacido de nuevo. Eso está borrado de nuestra mente. Debe estar borrado. No solo implica cumplir con las leyes de la tierra, porque como cristianos necesitamos cumplir con las leyes de esta tierra. Y es que a veces decimos, vengo a Cristo y Cristo, Dios es amor, me va a perdonar todo. ¿Qué cree, mi amado? Que si usted es un súbdito del reino, tiene que cumplir con las leyes de esta tierra. Pero no solo implica eso, sino que nos está hablando de vivir de acuerdo a los principios morales más elevados. ¿Se lo repito? Vivir de acuerdo con los principios morales más elevados. Es decir, implica un compromiso personal hacia el bien y una búsqueda constante de la integridad. Hermanos, ¿qué tan justos somos? ¿Qué tan íntegros
somos. Dichosos, felices en sobremanera, los que casi se mueren diciéndole a Dios: quiero ser justo, quiero practicar la justicia, quiero vivir una vida en rectitud. Esos son los felices. Yo sé. Ser justos. Como padres necesitamos ser justos. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que merece. ¿Cierto o no? ¿Qué creen, mis amados? Que Dios es justo. ¿Cuál es la integridad? Íntegros, completitos. ¿Tu vida realmente es de Dios? ¿O mi corazón está fraccionado? Para Dios una cuarta parte, para el mundo otra cuarta parte, para mi trabajo otra cuarta, Hermanos, necesitamos ser íntegros. ¿Qué tan justos somos? ¿Qué tan íntegros somos? Y aquí cabrían muchas cosas, hermano. La integridad nos lleva a la adoración. La integridad nos lleva al servicio a Dios. La justicia nos lleva a tratar bien a los demás. Dice la palabra del Señor que somos sumamente felices con los que viven diario. No decir como los muchachos, ¿no? ¿Cómo te portas bien? Hoy me porté bien y mañana, ¿quién sabe? No, hermano. El cristiano diario, dice la Biblia, debemos ser justos e íntegros. Porque los seguidores de Jesucristo son llamados a ser luz y sal en este mundo. Es decir, tenemos que influir en esta sociedad mediante acciones justas y compasivas. Dígale al que tiene al lado: ¿qué tan justo eres? Y luego voltee otra vez y dígale: ¿qué tan íntegro eres? Ay, Dios. Pero seguimos siendo cristianos, ¿sí o no? Dios, ya bajaron los amenes, qué bueno. Porque tenemos que mostrar evidencias. Salmo 37. En su casa lea el Salmo 37, porque nos habla de la mansedumbre y de la justicia, pero solo voy a leer. Amén. Verso 12: maquina el impío contra el justo y rechina contra él sus dientes. ¿Alguna vez usted ha hecho esto? Uy, pero sí. Usted no es justo. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. ¿Qué está diciendo la palabra? Si tú tienes hambre y sed de justicia, hambre de ser justo y ser recto, no te esperes nada bueno de los que te rodean. Ay, muy recto ahora me saliste. Ya nada más vas a la iglesia y muy santo, muy justo. Si vieras cómo vive en tu casa, pues de buen testimonio para que no les digan eso. Pero también, mire lo que dice la palabra: el impío maquina contra el justo. Que maquine, pero yo sé mi compromiso que tengo con Dios. Amén. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Y sigue hablando el 16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos. Ay, hermano, aquí hablaríamos de los que hacen negocio. Hay gente que sabe comprar bien comprado y sabe vender bien vendido. ¿Sí o no? ¿Eso será justicia? No.
Te lo compro en tanto y lo voy a ver. Ya hasta tiene los números aquí. Eso es un abuso. Pero hermano, hay recompensa para los impíos, pero recompensa para los justos. Continuamos. Implicaciones de esta evidencia, hermanos, es que la justicia, según el enfoque de Jesús, no solo, le repito, no solo es cuestión de cumplir con las leyes terrenales, no, sino también buscar ser justos e íntegros delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cuál es la recompensa? Verso 6. Ellos serán saciados. Esta palabra, hermano, está hermosa. Felices aquellos que la sufren por agradar a Dios. Felices aquellos que en su vida moral, pues son bien rectos, hermanos. Son bien rectos. ¿Sabe usted que las personas que son moralmente así bien rectos sufren cuando le fallan a Dios? Es más, sufren cuando un hijo le falla a Dios. Y dice, pero ¿por qué hiciste eso? Ya le pediste perdón a Dios. Mira, Dios perdona, pero reconoce que le fallaste al Señor. Esa es una persona moral. Pero aquella que dice, pues merecido se lo tenía, le hubiera dicho eso y más. Eso no es una persona moral. ¿Cuál es la recompensa de estos macarios? Porque el hambre y la sed de justicia, hermano, el deseo de agradar a Dios y ser rectos, proviene de un corazón que anhela la justicia de Dios, aunque esto sea motivo de persecución en el mundo, lleno de maldad, marcado por las injusticias. ¿Cierto o no que hay injusticias? Hay menosprecios. Sabemos, hermanos, que si soportamos todo esto, mantenemos la esperanza, seremos bendecidos aquí, y no solo aquí, en la eternidad. Deuteronomio 16:20 dice que la justicia, solo la justicia seguirá para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Estas son evidencias de los hijos de Dios. ¿Qué tan mansos somos? Fíjense que esta palabra, hermanos, serán saciados, es una palabra, a ver si la sé pronunciar. Sortansensontai. Saciados significa, en el original, significa los que quieren vivir una vida íntegra y en justicia, recta delante de Dios, ellos van a ser satisfechos. Pero en el original dice, es como cuando te das un atracón de comida. Es decir, la gente recta y justa delante de Dios va a ser bendecida, pero grandemente. Porque el mismo Señor juez justo te va a bendecir. Aunque el mundo te aborrezca, aunque vayas en contra del mundo. Hermanos, el ser cristiano es ir contra la cultura de este mundo. Si tú todavía te preocupas por agradar al mundo, no, mi amado, no. Si tú tenías tus compadres en el mundo, tráetelos a la iglesia. Ese es otro tema y no lo voy a tocar el día de hoy. Pero ser saciados, hermano, dice la promesa, vas a ser saciado. Y cómo no, si estás buscando, llorando, clamando, diciéndole a Dios, yo quiero ser justo delante de ti, quiero ser recto, quiero ser íntegro, pero en todas las áreas de mi vida. Y habría mucho que hablar de la integridad. Solamente por mencionar qué tan íntegros somos con Dios en el tiempo que le corresponde a Él. Dios me ama. Sí, mi amado, pero tú debes mostrar evidencias de que eres un hambriento por agradar a Dios, que tienes mucha sed de decirle a Dios, quiero ser íntegro en mi tiempo contigo, quiero ser íntegro en mi economía contigo, quiero ser íntegro en el tiempo que a ti te corresponde. Integridad en toda la forma de vida, porque ellos recibirán
ellos serán satisfechos. Esta hambre y esta sed proviene de un corazón que anhela vivir, hermano, rectamente delante de Dios. Esos son los bienaventurados. El día de hoy vimos este tema, evidencias del carácter de los ciudadanos del reino. ¿Cuántas palomitas nos pusimos? ¿Cuántas tachecitos? Hermano, vimos que debemos mostrar el carácter controlado, porque eso es mansedumbre, a pesar de las injusticias y los deseos de venganza. Les repito muchas veces, si hay en nuestro corazón deseos de venganza, pero viene el Señor y nos dice, hey, y nos jala como ese caballo salvaje y decimos, está bien, Señor, perdóname. Pero también felices los que viven con una profunda pasión y anhelo por vivir una vida justa y recta delante del Señor y practicar la integridad. Cuán importante es que usted, como creyente en Jesucristo, conozca estas enseñanzas. Para muchos de nosotros es como que yo le decía a mi esposo, le digo, esto de las bienaventuranzas ahora es como que Dios mete su mano en nuestra cabeza y decir, sí, pero va más allá de lo que tú crees. Esta es la vida de un cristiano, mis hermanos. Esta es la vida de un cristiano que practica la mansedumbre y que practica, hermano, esa hambre y sed por agradar al Señor. Vamos a orar en esta tarde y démosle gracias a nuestro Dios. Mire, quien fue todo un Macario fue Cristo. Él sufrió menosprecio y nos dejó ejemplo de una vida que corresponde con un ciudadano del reino. Dice la Biblia que cuando lo maldecían, Él bendecía. Que cuando lo vituperaban, Él pedía perdón a Dios su Padre por los que lo vituperaban. Él sufrió, Él padeció, pero Él nos dejó un ejemplo. Pero también oremos, hermanos, haciendo un compromiso de consagrarnos a nuestro Dios y que Él nos ayude, fíjese bien, a vivir como corresponde a un seguidor de Cristo. Habría mucho que hablar, mucho que decir. Conscientes, escúcheme bien, el último, conscientes que nuestra cultura no es terrenal. Las bienaventuranzas me enseñan que yo no voy a vivir en esta tierra como los demás. Que mi cultura no es terrenal, mi cultura es celestial. Y allá arriba entrarán los mansos, entrarán los justos y entrarán los íntegros. Yo espero en Dios que analicemos nuestra vida el día de hoy. El Dios de amor, el Dios de gracia y misericordia nos llama y nos atrae a Él. ¿Sabe por qué, hermano? Le repito una vez más. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. Nosotros no fuimos formados para perdernos en los deleites del mundo. El hombre se perdió, pero vino Cristo y nos otorga la salvación. Y nosotros le recibimos, pero no para seguir viviendo como antes. Eso es religión. Si voy a la iglesia, pero sigo viviendo mi vida como quiera, eso es anarquía. La Biblia sí nos muestra parámetros de cómo debe ser la vida de un cristiano. ¿Qué tanta mansedumbre nos hace falta? ¿Qué tanta integridad nos hace falta? Solo usted y yo lo sabemos. Incline su rostro y dígale a Dios: te doy gracias por tu Hijo Jesucristo.